Do you remember working? There was a rumor about him. They found insulin. Hey. Dicen que los ojos son la ventana del alma y en el caso de Charles Cullen o el ángel de la muerte, da miedo todo lo que reflejan. Con un estimado de 400 víctimas, el mismo creador de Pennywise o el payaso Eso, Stephen King, diría sobre la historia que escribió Charles Graeber. ¿Creías que Annie Wilkes era mala? Lee este escalofriante relato real de Charles Cullen y, en referencia a la malvada personaje, finalizó: ese sí es un verdadero mocoso endiablado. Charles Edmund Cullen nacería un 22 de febrero de 1960 en West Orange, Nueva Jersey. De familia trabajadora y católica irlandesa, su padre fallecería a los meses de su nacimiento. Esto, más los abusos de los novios de sus hermanas y compañeros de clase, harían que cometiera su primer intento de suicidio, tomando diversos químicos. Tan solo tenía 9 años. Siempre describió su infancia como miserable. Para el 6 de diciembre de 1977, mientras cursaba la secundaria, su madre, Florence, muere en un accidente automovilístico y lo describe como una experiencia devastadora. Opta por unirse a la marina y siempre demostraría ser un gran estudiante. Logra grandes notas e incluso alcanza un buen puesto. Escala al rango de contramaestre. Sin embargo, no logra adaptarse y de nuevo es objeto de burlas y humillaciones. Al poco tiempo lo descubren en su puesto vestido de enfermera, lo reubican, pero un nuevo intento de acabar con su vida, más los problemas que significó para la marina, provocan su baja médica en 1984. Un par de años después se enrola a la escuela de enfermería. Todo parece ir bien. Conoce y se casa con Adrian Baum y sorpresivamente es nombrado presidente de la clase, un puesto muy significativo. Para su mala suerte, no mucho después se divorcia y las razones que dio su ex esposa coincidían con muchas cosas dichas por sus vecinos. Resultaba una persona incómoda, alcohólico, sumamente agresivo, maltrataba a su esposa y sería común verlo agredir de las formas más crueles y frías a los animales, principalmente gatos y perros. La primera institución donde trabajó fue San Barnabás en Livingston. Aquí cometió el primer asesinato del que se tiene registro en 1988. La víctima, John W. Yengo Sr., de 72 años, que había sufrido una reacción alérgica grave, a quien le arrebató la vida inyectándole una sobredosis de un medicamento. Años después, su hija diría: siempre sospeché porque sucedió muy rápido. Saldría de Barnabás en 1992 al notar que había sospechas. Claro, para ese momento ya había matado a muchos pacientes. Pasan pocos meses y encuentra trabajo en el hospital Warren. Ahí, se es muy sabido, le quita la vida a 3 mujeres ancianas, entre ellas Ellen Dean, de 91, quien estaba recuperándose de cáncer de mama. Un día, Cullen le pide al hijo, Larry, que saliera de la habitación. Cullen le inyecta digoxina a Ellen y murió al día siguiente por insuficiencia cardíaca. Es importante mencionar que Larry, hasta el día que falleció, pensó que Cullen fue el responsable. Desafortunadamente, murió sin saber que se haría justicia. Entre el 1993 y el 2000 vivió varios episodios importantes. Una compañera lo denunció por acoso. Intentó atentar contra su propia vida en repetidas ocasiones y, lo más importante, pasó por muchísimos hospitales. En el centro médico de Hunterdon le ocasionó una sobredosis a 5 pacientes. En el hospital Liberty ocasionó la muerte de 1. El hospital Easton atestiguó cómo le arrebató la vida a Ottomar Schramm. Su hija diría que recordaba cómo un hombre raro se lo llevó para hacerle pruebas. Para marzo de 1999 consiguió trabajo en Lake Valley. Ahí asesinó a otro paciente. Para este punto, Cullen ya tenía muy mala fama entre colegas. Incluso muchos lograron que no trabajara en ciertas instituciones. Le era tan fácil salirse con la suya porque existía una gran carencia de enfermeros. Aparte, muchas instituciones no querían verse en conflictos legales y, en palabras de muchos, se vio beneficiado por un sistema de información débil. Un ejemplo de ello fue
el episodio del hospital de San Lucas a inicios de los 2000, cuando uno de sus compañeros encontró restos de medicamentos extrañamente en un cesto de basura. Alertados, investigaron y descubrieron que Cullen había sacado dichos medicamentos. La institución hizo un acuerdo donde, si renunciaba, se le daría una recomendación neutra. Para junio de 2002 renuncia, y a pesar de que fue denunciado a las autoridades, jamás se revisó el caso. El último centro médico al que ingresó fue Somerset en Somerville, Nueva Jersey. Aquí siguió haciendo de las suyas usando insulina y epinefrina, aparte de su ya común digoxina. Como ya había pasado, sus compañeros lo empezaron a ver en habitaciones que no le correspondían. También solía pedir demasiado medicamento. Muchas veces se le rechazó por más que insistiera. Fue hasta que el director ejecutivo del Sistema de Información y Educación sobre Envenenamiento de Nueva Jersey notificó en julio de 2003 que un empleado pudo ser el responsable de 4 sobredosis, que todos alarmaron. Desafortunadamente, al fallecer un paciente en octubre de 2003 por hipoglucemia, presuntamente la última víctima de Cullen, fue que el hospital llamó a la policía. El 31 de octubre despiden a Cullen con la excusa de haber mentido en su historial, pero quien lo reportaría a la justicia sería Amy Lowgren. Ella sería pieza fundamental, ya que tenía un lazo personal con el criminal. Eso, y descubrió irregularidades como la relación con los pacientes fallecidos y sus solicitudes de medicamento. La policía investigó y encontró las mismas irregularidades, así que, teniendo ya como contacto a Amy, le pidieron se reuniera con él, portara un micrófono y lo hiciera hablar. La cita fue el 12 de diciembre de 2003, mientras comían y bebían. Ese mismo día sería arrestado por homicidio e intento de homicidio. Amy diría que Cullen le expresó: "Quiero caer luchando". Después de un arduo interrogatorio que duró 6 horas, Cullen empezaría a confesar y el 14 de diciembre de 2003 le diría a los investigadores: "No quería que la gente me viera como esto, lo que soy. Soy un hombre, una persona en quien se confiaba y causó muchas muertes. Me odio por eso, porque no creo que tenga el derecho, pero no puedo parar. No puedo". Admitiría el asesinato de Florian Gall y el intento de asesinato de Jin Kyung Han en Somerset, también sobre más de 40 víctimas que tuvo a lo largo de su carrera. Después de admitir muchas de sus atrocidades en varios juzgados y prometer cooperar con la investigación siempre y cuando no le dieran la sentencia de muerte, sería el 2 de marzo de 2006 cuando sería sentenciado a 11 cadenas perpetuas. Eso quiere decir que solo podría negociar su libertad condicional hasta 2403. Siempre se le cuestionó por qué hacía lo que hacía, y siempre expresó no poder con la idea de ver a pacientes sufrir. Eso, y que sus colegas deshumanizaran a los enfermos. Sin embargo, jamás tuvo mucho sentido lo que dijo. Parecía no sentir culpa, y como pasa con muchos personajes de su tipo, los hizo en momentos de impulsividad. Comentaría que gran parte de su vida la pasó como en medio de una niebla, argumento que utilizó infinidad de veces para justificar que muchos de los actos cometidos no los recordaba. Ante lo terrible del caso que fue para el país, se aplicaron nuevas normas que replicaron en muchos estados e incluso otros países, como el acta de seguridad del paciente, que obliga a reportar eventos adversos, y el acta de mejora, que tiene como responsabilidad compartir ciertos detalles sobre los empleados. Charlie Cullen al día de hoy se le considera el asesino en serie más prolífico de la historia americana, porque, aunque oficialmente se toma en cuenta a una veintena de víctimas, la verdad es que los expertos aseguran pudieron ser alrededor de 400. Su tiempo activo y las cosas que admitió no ponen en tela de juicio que fueron cientos quienes perecieron por el ángel de la muerte. And I still can't really comprehend it. A registered nurse who was supposed